Hola, soy Eduardo Barral, profesor del Instituto Tecnológico de Capacitación Automotriz. Hoy queríamos mostrarles cómo es la parte interna y cada uno de los circuitos del carburador y cómo se van integrando uno a otro para poder tener la respuesta en la calle en un auto en todos los regímenes y en todos los sistemas según la carga que tenga. Tenemos que partir de una base de conocer cómo es un circuito de un carburador elemental, en el cual vamos a encontrar un tubo central en el cual hay una mariposa. Esta mariposa que nosotros vamos a mover con el pie del acelerador se va a abrir más en la medida que tengamos o querramos más potencia, y en el momento que esté regulando prácticamente va a estar completamente cerrada. Ese tubo tiene un estrechamiento llamado difusor, ¿sí? En el cual mediante ese estrechamiento se consigue que el aire que está entrando entre a mayor velocidad. La velocidad del aire es importante para generar la succión, porque en la medida que va pasando aire va a ir succionando de este tubo combustible. En la parte superior podemos ver la mariposa del cebador, que en la medida que se cierra, ¿sí?, cuando nosotros tiramos el cebador, vamos a conseguir enriquecer el combustible, enriquecer la mezcla, para que podamos tener en tiempos fríos una reacción proporcional a un motor cuando está en frío, ¿sí? Vamos a recalcar que vamos a precisar mayor cantidad de combustible en tiempos fríos y mucho menor cantidad de combustible en tiempos cálidos. A su vez, en el carburador elemental tenemos la parte que se llama cuba. ¿Qué es esto? Es un depósito que tiene un nivel controlado por un flotante y una válvula de aguja, comúnmente conocida la válvula de aguja como punzoir. Ese va a mantener un nivel muy próximo, ¿sí?, a la salida del combustible, y es uno de los primeros controles que debemos hacer en cualquier carburador. Debemos arrancar del nivel a la altura que corresponde para poder luego, ¿sí?, seguir controlando el resto de los elementos. Si partimos con un nivel bajo o alto, vamos a hacer que el motor funcione o rico o pobre. Tenemos acá un surtidor, ¿sí?, un paso calibrado, un chiclé comúnmente dicho, en el cual va a proveer el combustible. En la medida que el aire pasa, va a ir succionando de acá el combustible. Este carburador elemental podría funcionar bien como un motor estacionario, pero no podría funcionar en la calle porque los cambios de regímenes, las aceleraciones, las desaceleraciones, e incluso cuando el motor queda regulando o trabajando en intermedia, no podría funcionar. ¿Por qué? La mariposa estaría bastante cerrada, lo cual disminuiría mucho la velocidad para acá que pasa, y la cantidad de aire que está la cantidad de combustible que está succionando sería desproporcionada con respecto al aire. Entonces, a este sistema principal debemos agregarle un sistema de intermedia y un sistema de baja para cuando el motor queda regulando. Vamos a arrancar por el primer circuito, el circuito de baja, ¿sí? Motor 800 vueltas, mariposa casi completamente cerrada. Tenemos que aclarar que cuando el motor está regulando deja una pequeña cantidad de paso de aire por las orillas de la mariposa, que se van a ir a mezclar con la cantidad de combustible que puede entrar por el sistema de baja. Tenemos que contar con un tornillo regulador de mezcla, el chiclé de baja, en el cual tenemos un paso calibrado de combustible. Desde la cuba provee combustible por este paso calibrado de baja, y tenemos otro paso de aire para hacer la premezcla con el combustible. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funciona esto? Los pistones están queriendo aspirar, generan buen vacío en el múltiple de admisión y generan una succión por el regulador de mezcla. Eso va a generar que por el paso de aire de baja entre aire y de la cuba succione combustible por el paso calibrado de combustible de baja. Se va a hacer una pequeña premezcla y va a bajar lo que se llama mezcla emulsionada. ¿Qué es mezcla emulsionada? Una pequeña premezcla aire-nafta-combustible, que va a ir bajando y va a salir por el regulador de mezcla hacia cada uno de los cilindros.
Mediante este tornillo yo puedo regular la cantidad de mezcla que se van a combinar con esa cantidad de aire que está entrando por el costadito de la mariposa y van a formar la regulación de mezcla. Tenemos que aclarar que este tornillo de regulación de mezcla en baja solo sirve para regular la riqueza o la pobreza del combustible solo cuando el motor está regulando, ¿sí? 800 vueltas. En la medida que aprieto el tornillo, tapo el agujerito, empobrezco. En la medida que abro el tornillo, enriquezco porque sale más cantidad de mezcla en baja. Continuamos con el circuito de intermedia. Tenemos que ir hilvanando circuito por circuito hasta llegar al sistema de máxima apertura de mariposa y con el combustible siempre en una relación de mezcla coherente a lo que estamos funcionando. Ya la mariposa está levemente abierta, no alcanza, pasa más cantidad de aire por acá, ya no alcanza con este surtidor y es necesario proveer dos orificios que son los orificios llamados bypass o orificios de intermedia, que van a proveer el combustible adicional para el sistema de intermedia. ¿Cómo es esto? Van a seguir trabajando exactamente, entrando aire por ahí y entrando combustible por acá. Se premezcla, aparte de salir por acá, va a agregar el agregado de intermedia que se va a ir agregando en la medida que voy abriendo la mariposa, ¿sí? Cuanto más abra, van a ir proveyendo de varias salidas más cantidad de combustible. Acá nuevamente abrimos un poquito más la mariposa, estamos hablando de un cuarto de apertura de mariposa, en los cuales se liberó otro agujerito más, que es también de intermedia, y provee por dos lugares intermedia, sigue proveyendo el sistema de baja, y siempre por los mismos lugares. Utiliza el mismo paso calibrado de aire y utiliza el mismo paso calibrado de baja para intermedia, ¿sí? Esto se va a hilvanar con el circuito de alta. Voy pasando de baja, primer parte intermedia, segunda parte intermedia, y ahora vamos a ver que se acopla el sistema de alta. Ya estamos hablando de que el aire por acá está pasando a una velocidad ya importante que va a generar en el Venturi una succión para que aspire una cantidad de aire nafta a través del circuito de alta. El de baja, el de intermedia siguen trabajando pero en merma, empiezan a achicar. Y podemos ver que el circuito de alta está compuesto por un paso calibrado de aire y desde la cuba un paso calibrado de combustible. Esa succión, ese pasaje de aire y esa succión genera que se meta aire por dentro de este tubito que se llama tubito emulsionador y por dentro de ese tubito van saliendo burbujitas hacia afuera y también va entrando combustible por el paso calibrado de alta, generando nafta emulsionada y saliendo por el Venturi. Eso va a ir aumentando en la medida que vaya abriendo el pedal, vaya abriendo la mariposa a través del pedal del acelerador. Ahora vemos ya un poquito más abierta la mariposa, donde el circuito de baja prácticamente desapareció, los de intermedia también. Hay mucha distancia acá, el aire ya no pasa a tanta velocidad para generar succión, pero sí por acá pasa el aire a buena velocidad para generar una succión importante y formar ya prácticamente casi a pleno el circuito de alta. Sigo abriendo la mariposa, vemos que por el regulador de mezcla prácticamente ya no sale más nada, los de intermedia tampoco, se ha separado mucho. El aire está a muy alta velocidad y el circuito de alta está ya trabajando prácticamente a pleno, pero vemos por arriba que aparece el circuito de potencia. ¿Qué es esto? Normalmente está a través de un cañito que al pasar el aire por acá va generando una succión. Esa succión aspira directamente de la cuba y pasa a través de un pequeño paso calibrado en la tapa del carburador y va succionando combustible para que tire empieza a trabajar este sistema de 3/4 en adelante. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando estamos
buscando plena potencia, el llenado del cilindro no es bueno y lo que tenemos que conseguir es enriquecer un poco para que la curva de par no se me caiga tanto. Entonces, en altas revoluciones y sobre todo con pedal bastante abierto de 3/4 en adelante, es necesario enriquecer a través del sistema de potencia. Ahí tenemos la mariposa completamente abierta, el sistema de alta a fondo y el sistema de potencia también completamente a fondo. Habiendo visto la parte teórica, podemos pasar a un segundo video en el cual veremos cada una de los circuitos dentro del carburador. Esto fue un video de ITCA TV, nos vemos en la próxima. ITCA, formando tu futuro. www.itka.com.ar